ejemplo, cuando te Pero, tocara, ¿cómo tú dices, Leila, que si yo lo dije en serio? No, no En lo dije. plena audiencia. Yo no lo dije en serio, pero lo dije. pero cuando te toque, por ejemplo, o te tocara citar un artículo de la Constitución, ¿cómo tú lo dirías en karaoke? No, 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 don Miguel, vamos a En respetar. ópera, en El ópera. viernes, el viernes, recuerda, el viernes es Ah, el día, bueno, el está viernes, bien. hoy no es viernes. Pero sí, yo lo dije, Leila, lo dije. Vamos a dirimir este asunto en un karaoke, máscara contra cabellera, Ministerio Público contra Defensa Técnica. Pero no fue aceptado, tú sabes. ¿Y quién tú crees que ganaría en ese lance? Bueno, mire, hay que esperar. Yo ahora de repente yo me puse a reflexionar muchísimo, muchísimo sobre lo que tiene que ver con las decisiones jurisdiccionales. Y un juez, un solo juez, por minúsculo que sea, en la República Dominicana, me refiero en gradación, en términos de Puede gradación, cambiar el curso de la que justicia. puede cambiar el curso de la vida y de la historia. Sí, y de la justicia. Y de la justicia, del debido proceso. Yo siempre he dicho Por eso. ejemplo, esa magistrada de allá de Santiago tiene en sus manos el futuro inmediato del debido proceso en la República Dominicana. Como lo tienen otros magistrados aquí en la capital, con otros procesos y en diferentes sitios del país. Pero no importa los recógnitos del espacio geográfico de que se trate. Hay sentencias que han trascendido a la humanidad, como por ejemplo aquella de Marbury versus Madison, que es una de las más famosas del mundo porque tiene que ver con el acogimiento por parte de la judicatura del control difuso de la La constitucionalidad. de Mohamed Ali también. También. Entonces son sentencias que van contra mayoría por lo regular. O sea, son criterios, la mayoría de la gente está pidiendo condenarle 200 años, no, que las leyes dicen que son 30 años el máximo, no, vamos a ponerle 500 años que sea, porque hay ciertos acontecimientos desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista penal, o bueno, de hechos que describen acontecimientos de transgresión a las disposiciones penales que exacerban, afectan, consternan a la población y ella reacciona de forma airada, normal, es como una especie de autorreflejo social, solicitando, pidiendo que las personas que se presuman culpables, pero que hay un asunto con respecto a la presunción de culpabilidad, que no es culpabilidad. Presumir culpable a una persona, primero es inconstitucional, porque la Constitución nos llama a nosotros a presumir inocentes. Y segundo, Y la culpabilidad tiene que ser probada. tiene que ser probada, más Y allá la- de toda duda razonable, claro. que aquí siempre se quedan muchísimas dudas. La inocencia no. No, la inocencia se Pero presume. una cosa, Valentín, aprovechando que tú estás aquí ahora, en estos días, tú sabes que como ha habido tantas informaciones importantes y sobre todo ayer y este fin de semana y el apagón digital, el tema de la policía, el tema de los Pandora Papers, todo lo que ha ocurrido en estos días, como que ha opacado todo lo relativo al caso Falcón. Y quisiera como aprovechar que tú estás aquí ya hoy, que te reintegraste después de todo este trabajo. ¿Tú puedes darnos como un breve balance? ¿Cuántos imputados son? ¿Qué pasó? ¿Tú puedes Bueno, dar un balance breve como para informar a la audiencia? sí. Lo primero que quiero resaltar de lo acontecido ahí a puertas cerradas, en ese espacio donde solamente los protagonistas tienen participación y que se le informa a los medios de comunicación y ellos a su vez a la comunidad de lo que está ocurriendo, más o menos dependiendo de la visión de cada quien. Pero, ¿qué ha ocurrido? Bueno, mira, 23 aproximadamente, creo que son 23 imputados. De los 23 imputados, el Ministerio Público le pidió a todos, absolutamente, en principio, 18 meses de prisión preventiva. Después de eso, el Ministerio Público parece que acordó con algunos otros imputados, creo que 6 en total, y a esos imputados el Ministerio Público en su réplica le solicitó la variación de la solicitud de medida de coerción que hacía, que era de prisión preventiva por una prisión domiciliaria, sin Una incluirle... pregunta, ¿de estos imputados hay funcionarios o No, exfuncionarios o políticos o no, no? no. El único funcionario que está siendo sometido ahí, el único, es el ex premier de Comunidad Digna, Ok, Juan Maldonado. Es el único. ok. Después ahí no hay más funcionarios ni nadie que haya tenido que ver con asuntos políticos. Son personas que están acusados todos, absolutamente,
de violación de la ley de lavado de activos, porque no se trata de un caso de narcotráfico, porque la gente confunde y dice, sí, la calificación jurídica de narcotráfico como delito precedente, ellos la presentan. Pero ahí no hay un gramo de estupefacientes. Eso no es un caso de drogas. Ese es un caso de lavado de activos. Y lo que, Lavado, pero el delito conexo el delito precedente es el narcotráfico. Ahora, cuando Perfecto. se habla de lavado de activos, se supone que hay una enorme fortuna en juego. O hay, las pruebas son fortunas indebidas, ilícitas, ¿no? Esas personas realmente son personas acaudaladas. Mire, antes de responder eso, don Miguel, yo quiero decir, oye, me siento interrogado, me siento aquí como un invitado. Qué lindo se siente. Tú eres Ser un invitado es invitado. mejor, ser invitado es mejor, Olga. Bueno, Así así, bueno, el caso es, yo quiero, y era lo que iba a decir en el introito de esta participación, resaltar el hecho de que ha habido una gran armonía en términos de discursivos, en términos procesales, en términos hasta afectivos casi, entre el Ministerio Público y las defensas. No hay Síndrome pleitos. de Estocolmo. No hay pleitos. No Síndrome- hay, Miguel, hasta le brindaron café a Valentín. Sí, me síndrome contaron de ese Estocolmo. no, a mí me dieron café, me brindaron contaron ese galletas, chisme. me brindaron galletas, porque yo era el vocero de los que al momento de llegar a la hora de la comida, pues se paraban y esgrimían el derecho constitucional al comer. ¿Qué tipo de galleta? No, galletas comestibles. Ah, ok. Bueno, el caso es, don Miguel, que usted me preguntaba, Pero ese es el síndrome de Estocolmo. Lo que tú ¿qué estás- usted quiere decir con eso? Claro, el síndrome de Estocolmo. No. Relacionarse Tú estás defendiendo, afectivamente. tú estás justificando a tu verdugo. Claro. No, es que a nosotros no nos pidieron prisión preventiva, a ninguno de los abogados. No, pero a tu defensa. Tú representas a Bueno, tu cliente. bueno, ya que usted preguntó si habían grandes fortunas, acaudaladas fortunas ahí, ciertamente el Ministerio Público apunta a un hallazgo de aproximadamente 3 millones de dólares en efectivo. Y eso se lo adjudica, ese hallazgo, justamente al ex premier de Comunidad Digna. Pero él tiene cómo justificar eso, según dicen sus defensas. Y yo creo que sí, porque en su histórico está el hecho de que él hizo grandes negocios con la familia Cisneros, ¿qué se llama? Sí. Exactamente. Entonces, hablamos de muchos millones de pesos, de dólares, que ellos transaccionaron en ventas de diferentes terreno. inmuebles. Sí. Ahora bien, ahí hay, usted sabe lo que es un depauperado, ¿verdad? Sí, claro. Ok, ahí hay personas que no tienen un mondadientes. Nosotros terminaremos siéndolo. Ahí hay personas que no tienen un mondadientes y están acusados de la ley de lavado de activos. Gente que nunca ha tenido un bien inmueble. Pero esos son de los errores. Yo espero que en su momento el Ministerio Público pues entienda que eso se trata de de un entuerto que debe ser enderezado, porque no es factible, no es posible que así ocurra. Ahora bien, yo insisto en que hoy ha sido un día de mucho meditar. Yo he estado cavilando durante todo el día, pensando justamente en las responsabilidades que tienen los jueces en su haber, en su actividad. No Ahora, es fácil. Mira, yo lo que, como observador de la situación, y uno se entrena en el observatorio, porque a mí me ha tocado vivir prácticamente y desde un asiento de primera, como espectador, algunos de los más importantes acontecimientos que han conturbado o estremecido o ha disfrutado la República Dominicana en los últimos 50 años. Como periodista, de distintas posiciones como periodista. Yo lo que veo ahora, y lo veo como que es muy distinto a lo que yo pude observar en otras oportunidades en el pasado, es que el Ministerio Público tiene dos esquemas de tratamiento contra acusados. Por ejemplo, el caso reciente de Falcón y de Miki López y ese tipo de gente, que cuando lo llevan a la fiscalía o lo tratan, lo llevan sin esposar, lo llevan sin casco, sin protección adicional, y son gente que están acusadas
de delitos muy graves, ¿no? Porque el narcotráfico y el lavado de activos son dos modalidades de delitos que implican hechos de sangre y hechos muy violentos. En el caso, por ejemplo, de la corrupción administrativa, que no es un delito económico menor, yo no quiero decir lo contrario, pero no es lo mismo el que sustrae de las arcas públicas por medio de influencia 5 o 6 millones de dólares, que el que consigue esa misma cantidad a través del narcotráfico, del lavado de activos y del crimen organizado. Entonces, yo no quiero decir que si uno viera que a todos lo tratan igual, uno dijera, bueno, ese es el modelo de aquí que usa el Ministerio Público, uno no se puede quejar. Pero hay un tratamiento diferente, muy suave para unos y muy rígido para otros. ¿Qué efecto puede tener eso en la justicia dominicana, en la percepción que tenga el público? Porque la justicia tiene algo de cultural, porque todas las leyes dominicanas son el resultado de las vivencias que ha tenido la justicia dominicana a lo largo de toda su vida republicana, supongo yo, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama precedente. Precedente, claro. Sí. Pero, ¿qué decirle, don Miguel? Mire, yo no quisiera llorar por la herida, como dicen, porque yo soy un actor de primer orden por lo menos en este juicio. Tengo una participación directa y mi visión de las cosas no necesariamente aterricen en una visión objetiva, porque posiblemente yo esté desobjetivado con respecto al proceso porque tengo intereses dentro del mismo. Pero yo siempre he tratado de hacer un ejercicio justamente de servicio objetivo del derecho. Perdona que te interrumpa. Entonces, partiendo de ese razonamiento tuyo, nadie sería objetivo en el mundo porque todo el mundo tiene intereses. No, lo que pasa es que nosotros a veces tenemos... Están en juego. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros analizamos todos los procesos judiciales aquí. Pero en uno en el que yo tenga, por ejemplo, participación. Sí, te abstienes de hacer opinión. Exactamente. Como un juez no puede opinar sobre un caso que le va a llegar a él. Pero eso es el juez. Sí, por ejemplo, pero ahí... No, ni que le va a llegar, ni que le llega, ni que después de eso lo falló. Bueno, en caso de que se produzca una controversia, tiene ahora, recientemente, el legítimo derecho, la prerrogativa de salir a defender su honor cuando ha sido afectado o intentado mancillar a través de cuestionamiento a las decisiones que oferta. Pero hay mucho de todo ahí. Vamos a esperar el desenvolvimiento de los acontecimientos porque Una la jueza... cosa, Valentín, que me gustaría que tú expliques, pues yo he tratado de explicarlo varias veces, pero tú lo conoces mejor que yo, algunas personas, con el tema del lavado, que yo sé que mucha gente no lo tiene claro. Un elemento constitutivo imprescindible para que se configure el delito de lavado es el conocimiento del ilícito. Sí, el que a sabienda. Claro, porque si tú no sabes que ese dinero es producto de un ilícito, si tú estás en absoluto desconocimiento de eso, entonces tú no estás cometiendo el delito de lavado. No, tú tienes toda la razón. Y hay eso cosas... es complicado ahí. El que a sabiendas, por ejemplo, pero hay un problema. ¿Cuáles son los sujetos obligados? Bueno, hay sujetos que sí realmente no pueden valerse de la sabienda. Hay sujetos obligados, esos sujetos obligados y los que tienen una debida diligencia tienen que producir la tendente a la consecución de la información inexacta que le garantice que la persona que presuntamente ha proscrito la ley de lavado de activos es un lavador o no. O sea, dale dos ejemplos al público, dos ejemplos. Un contador. Ejemplo de un sujeto obligado y un ejemplo de una persona que no sea sujeto obligado. Dale dos ejemplos. El oficial de cumplimiento de un banco y el banco en sí. Cuando tú vas a llevar al banco 700,000, 800,000 dólares, Ajá. el banco tiene que hacer la debida diligencia, primero, o no aceptarlo, informar a las autoridades, porque tiene la obligación de hacerlo. Llenando un formulario la persona. Pero tiene que hacer las investigaciones, las indagatorias, porque eso produce una alarma, una alerta. Las indagatorias para obtener información del origen lícito de esos bienes. Esa persona es un sujeto obligado. Igual un contador. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Pero espérate, Miguel, ahora he dado un ejemplo de un sujeto que no te ha obligado. Un sujeto obligado, un periodista o un abogado. No, que no te ha obligado. Yo te lo estoy diciendo, un periodista, un abogado, que le pagan un dinero. Mire, yo quiero, don Miguel, yo quiero que usted me haga esta campaña publicitaria.
Ok, está bien, pues mire, yo te lo hago en $400,000. Perfecto, no hay problema. Tenga y le paga. Bueno, Esa- pero usted no está obligado, porque hay personas, por ejemplo, don Miguel, hay personas que se venden, bueno, vamos a poner el ejemplo que ponen siempre en las audiencias, el ejemplo de Quirino. Coche, qué pena que lo tengan, una persona que tiene derecho al olvido ya, pero lo ponen siempre de ejemplo. Pero vamos a poner el ejemplo de Quirino. Él tenía relaciones aquí con empresas muy conocidas, claro. no muy conocidas, archiconocidas. Tenía miles de millones de pesos bancarizados, o sea, Sí, relaciones con los Que bancos además era suplidor de muchas empresas. y suplidor de muchas empresas. Entonces, eso te obliga a ti, cuando esa persona va a transaccionar contigo, tú vas a tener algún tipo de duda de que se trata de una persona comerciante que tiene vínculos con personas que están obligados, dicho sea de paso, a procurar la debida diligencia. No, tú no vas a hacer eso. Mira, yo quiero hacerte una pregunta porque para los que nos están oyendo, la respuesta es para los que nos están oyendo. Porque a mí me han hecho esa misma pregunta en infinidad de oportunidades. ¿Es normal y legal o normal y justo en un proceso, por ejemplo, que el Ministerio Público entienda que A, B y C son sospechosos de cometer un delito de corrupción mientras ejercían funciones públicas? Tiene evidencias, pero no suficientes como para enviarlo a prisión ni acusarlo. Aquí se acusa por cualquier cosa. Y entonces, luego, cuando está el asunto en los tribunales, de pronto el Ministerio Público entiende que el caso es complejo, hace que un juez declare el caso complejo para que le dé suficiente tiempo a él por 4, 5, 6 meses, dependiendo, no sé si es una regla fija, un plazo fijo, para reunir las evidencias que en ese momento no tiene. Yo lo creo que eso como que no me parece muy lógico. Y ni es decente tampoco, Ni es ni es decente, correcto, ni es justo, exactamente. ni es justo. Porque si usted no tiene las evidencias para investigar a una persona, no lo someta. Bueno, espere exacto. tener su investigación lo suficientemente robusta para someterlo a la Así acción es. de la justicia. Yo estoy de acuerdo con usted, eso es así, eso debe ser así. Leila. Sí, sí, sí. Y en el caso, por ejemplo, el caso ese de Figueroa Agosto, tú recuerdas las personas que estuvieron detenidas, ¿verdad? Sí. La, por poner un ejemplo, no quiero personalizarlo, pero bueno, tengo que hacerlo para poner ejemplo. Esta muchacha, Mary Peláez, ¿verdad? Tuvo Mari, presa, ya no. sí. En el caso de ella fue lavado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ella era un sujeto obligado? O sea, ¿por qué No lo ella se era. le retuvo? ¿Eh? No lo era. Entonces, ¿por qué ella se le retuvo Esa lavado? es una sentencia injusta. Eso pensé yo en el momento. Esa es una sentencia injusta, porque ese es el problema. Aquí nosotros no tenemos, mira, aquí se puede inventar lo que sea, se puede imputar lo que sea, se puede crear un espectro imputacional con respecto a una persona de lo que usted le dé su santa voluntad. Y no tenemos un sistema lo suficientemente crecido, fortificado, lo suficientemente responsable como para decir, no, eso no. Eso no es penal. Mire, eso no es penal y eso no procede. Usted se equivocó. Aquí no. A mi tribunal no me entrega esto. Pero no sabe pasa. que aquí hay una práctica muy perniciosa que pone en riesgo la reputación de todos los ciudadanos. Porque, por ejemplo, mañana, cualquiera, por ejemplo, que no esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo con tus opiniones y son rivales, tú filtras una información de que yo o tú fuiste compinche de un conocido delincuente. Un periódico publica eso, las redes sociales lo repiten, ¿cómo se llama ahora? Lo retuitean y lo siguen retuiteando y de pronto tu reputación está hecha trizas. Sí. Está hecha trizas e incluso puede ser objeto de un involucramiento en un expediente judicial sin ningún tipo de base. Y luego de 5 o 6 meses, cuando a ti te han casi matado a puntapiés morales, ¿entiendes? Entonces resulta que no hay suficiente prueba y te dicen, bueno, no hay suficiente prueba, no hay lugar, archiva eso, definitivo, y tú quedas manchado para el resto de tus días. Claro, porque el día que usted intenta hacer cualquier cosa, le traen ese expediente. Aunque usted haya salido por la puerta ancha, dice, pero mira aquí donde fulano. Que justamente eso lo discutíamos también en la audiencia, porque los precedentes, precedentes es otra cosa.
los antecedentes que una persona pueda tener. Si tiene un acto conclusivo favorable a esa persona, usted no lo puede escribir en su contra. Eso no puede ser posible. Y como usted dice, mire, los indican como presunto amigo de una persona que ha cometido una infracción a la ley penal. Óyeme, es que la amistad, por ejemplo, la relación de amistad, no se constituye en complicidad. No es posible que eso ocurra. Usted tiene una relación con quien usted es santa voluntad. No, y tú ves que aquí mucha gente dice, ¿y tú eres amigo de fulano de tal? El crimen no se contagia, no se pega. Exactamente, es decir, ¿y tú eres amigo de fulano de tal? Uno que está acusado, pero está acusado, no lo han aprobado. Pero aún lo hayan aprobado. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Claro. La Biblia dice que en la cárcel y en la enfermedad, es que tú conoces ahí es que usted tiene que ser solidario con el ciudadano, indefectiblemente que sea su amigo o no, y eso lo manda, yo no recuerdo específicamente cuál es el versículo y cuáles son exactamente las palabras que se utilizan en la Santa Biblia, pero manda a ocuparse de las personas que se encuentren en tal condición. Entonces, el hecho de que una persona sea culpable, pero también la República Dominicana es signataria de muchísimas convenciones que tienen que ver con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es decir, que aún acusado, condenado y penado, nosotros tenemos el deber ciudadano, el deber cívico y la obligación desde el punto de vista oficial de políticas públicas tendente a la consecución de que esas personas tengan condiciones de vida que sean acordes con las exigencias de los derechos humanos, de las garantías y respeto de los derechos humanos. Es como si un acusado o una persona condenada por un delito pierda todos sus derechos, incluso los derechos con los que nace, porque hay derechos inalienables, consagrados incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que viene a ser una especie de constitución universal, porque esa es la categoría que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque fue suscrita por todos los países miembros de las Naciones Unidas, entonces implica una obligación que es irrenunciable. Entonces yo creo que aquí los abogados como tú, Valentín, y te lo digo con toda sinceridad, que tienen la suficiente preparación y el sentido común y la inteligencia necesaria, deben insistir en su planteamiento, porque eso crea un ambiente de seguridad para aquellos que estamos indefensos ante todas esas barbaridades y todos esos exabruptos de una justicia mal orientada. Es decir, cualquiera de nosotros aquí puede ser objeto o de un crimen o de una acusación que a veces puede ser más dañina que una agresión física. Y lo peor es no porque contar... las heridas físicas cicatrizan, no así las heridas morales. Claro, y créame que cuando se le crean heridas morales, por ejemplo, en la construcción del fundamentalismo que nosotros estamos cosiendo desde el punto de vista de la violencia que se orienta desde medios de comunicación incluso en la República Dominicana, usted podría ser afectado por un fundamentalista cualquiera que entienda que tiene que afectar, que dañar a la persona que ha producido el presunto daño que se le endilga, que no es otra cosa más que una imputación falaz, dañosa, por la malquerencia o por malquerencias. Yo lo que creo es, don Miguel, que aquí hay que hacer mucho para fortificar la justicia. Mire, aquí no se puede hablar, por ejemplo, de eliminar la corrupción, por ejemplo, y la impunidad, si usted no tiene un sistema creíble, un filtro que realmente usted le pueda levantar la mano, como Jack Veneno cuando ganaba las luchas libres, cuando ganaba sus luchas, que usted le pueda levantar la mano y que el resultado final, una cláusula de cierre, desde el punto de vista procesal, represente un asunto, una carta a la que todo el mundo le tiene respeto y que sea lo suficientemente fortificada en términos de juicios, de ponderaciones, de fundamentaciones, de normativizaciones, que sea lo suficientemente robusta como para que uno entienda que si pasó por ese filtro, las cosas que resultan del reducto final del filtro de la justicia es un reducto creíble.
hasta que nosotros no tengamos un debido proceso bien acentuado, hasta que nosotros no tengamos una situación desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva que sea plausible, que sea aceptable, al menos mínimamente aceptable, donde gente, por ejemplo, que no tienen en su haber, y eso lo podemos ver, ¿cuántos levantamientos podemos hacer? El otro día estábamos hablando, el tema de este país era de un señor que duró 10 años preso, 12 años preso, sin un proceso. Entonces, no tenemos un sistema de garantía, de resguardo del debido proceso. Y hasta que no tengamos eso, óigame, el que pasó y fue condenado, existe la clara duda razonable, oiga, al revés, duda invertida con respecto al resultado final de ese reducto procesal que es la sentencia. Porque no tenemos un histórico decisional de que si hay y si no hay, no hay. Es posible que metan a todo el mundo en un bote y de repente prisión preventiva. Sí, mira, y el hombre ese que pasó 12 años preso sin siquiera tener una acusación, ocurrió un precedente incluso mayor todavía. Yo recuerdo perfectamente porque yo llegué a escribir sobre eso en el periódico El Caribe hace muchos años. Era un haitiano que estaba ilegal en la República Dominicana y una patrulla de la policía lo encontró orinando en un parque. Se lo llevaron preso y ese hombre duró 14 años preso. Por orinar. Por orinar. Él debió haber exigido que lo llevaran con el delito, el cuerpo del delito en la mano. Seguro lo llevaron. Pero lo cierto es que eso es muy chulo decirlo desde aquí. O sea, nosotros estamos aquí en aire acondicionado y eso, pero las privaciones, las torturas, desde el punto de vista psicológico y quién sabe si también desde el punto de vista físico que sufrió ese señor, aislado, expatriado, sin esperanza, sin expectativa, 14 años preso por el simple hecho de haber estado orinando. Entonces, eso habla de la calidad de la justicia que tenemos. Mira, yo recuerdo perfectamente, hablando de antecedentes, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en la Facultad de Humanidades, yo tenía un profesor, Riché Acevedo, que yo no olvidaré nunca. Rafael Riché Acevedo, él nos daba a nosotros clases de Derecho Constitucional en la Escuela de Comunicación. Y yo recuerdo que él nos dijo en una oportunidad que yo le preguntaba en una clase que cuáles eran los problemas principales del país y cómo debían ser atacados, cuál prioridad entendía él, en qué orden de prioridades debían atacarse los problemas nacionales que entonces eran mucho mayores o iguales que los de hoy en día en el país. Y él no tardó mucho en responderme. Me dijo, mire, señor Guerrero, porque así trataban los profesores en esa época a los estudiantes. Mire, señor Guerrero, si le toca a usted decidir, arregle la justicia y lo arreglará todo. Eso es verdad. Eso no es así. Recuerdo como ahora esa frase que me dijo, mire, señor Guerrero, si a usted le toca decidir, arregle la justicia y lo arreglará absolutamente todo, porque de eso depende todo. Eso es así, porque la única garantía que nosotros tenemos es tener un sistema de justicia al que acudamos, claro, para dirimir nuestras diferencias, para procurar amparo cuando somos agraviados, cuando somos afectados en la conculcación de un derecho fundamental, pero eso solamente es posible si tenemos un sistema que se la juegue, que haga su papel, claro, que realmente haga lo que le corresponde. Mira, antes de hacer la pausa, yo quiero decir que a Valentín que si hoy no fuera el cumpleaños de mi esposa, por haber emulado tu inteligencia nuevamente en el día de hoy, yo te invitara a una copa. Ay, pero el cumpleaños Esther. Ay, felicidades, Esther. Muchísimas bendiciones. Estuviste tan brillante como cualquier otro día. Yo no lo sabía, abrazos. Felicidades cariño, No, gracias Leila, gracias, muchas gracias. Felicidades para Esther y para Don Miguel. Ella no me va a perdonar que yo haya dicho esto porque no le gusta ese tipo. Yo le iba a decir, yo estaba esperando antes de la pausa para decirlo. No lo sabía. Bueno, después de felicitar a Esther con muchísimo cariño, vamos a hacer entonces, con ayudita de Gabriel, la pausa para pasar entonces con nuestro invitado. Adelante.
Rumba 98.5, una emisora